Bien, bueno, en este video vamos a desarrollar el diseño de una bomba centrífuga. Básicamente, en concreto, el diseño de esta bomba centrífuga para luego posteriormente desarrollar el diseño de un sistema de una línea de tubería de entrada, de succión y descarga para una bomba, que se denomina, bueno, un spool. Inicialmente, entonces acá vamos a diseñar la bomba. Para esto, bueno, estoy utilizando acá un archivo. Voy a utilizar, vamos a realizar el diseño de esta bomba en concreto. Acá estamos en la página 31 de este catálogo de Gould Pumps, ¿no? Es un catálogo de fabricante, el manual de Gould Pumps, que se encuentra entre los materiales que están compartidos en el Classroom. Entonces, bueno, en concreto vamos a diseñar este equipo. Para esto, bueno, vamos a ver que de hecho hay bastantes dimensiones de descarga, de succión y de descarga, es decir, tenemos diferentes diámetros en la succión y la descarga. Y yo en particular voy a tomar este diseño que corresponde a una succión de 4 pulgadas y una descarga de 3 pulgadas. Para que se entienda mejor, entonces esto corresponde a una entrada en succión de 4 pulgadas en esta brida de succión y la brida de descarga será de 3 pulgadas. Bueno, entonces tenemos las dimensiones de esta bomba. Creo que no tenemos todas, pero tenemos una buena cantidad de las dimensiones que se necesitan para el diseño. Si fijan, bueno, acá tenemos dimensiones A, B, D, X y los diámetros de succión y descarga que se encuentran tabulados acá, ¿no? El valor de A, B, D, SP, que vendría a ser esta distancia del acople o la distancia de separación de los ejes. Y bueno, el modelo en concreto, bueno, que vamos a diseñar es este, con estas dimensiones de A, B, D y X, ¿no? Entonces, para el primero abriremos el CADWORKS Equipment para iniciar el diseño de estas bombas. Vamos a realizar entonces el diseño del rodete. Empezaríamos denominando la bomba como bomba centrífuga. Voy a ponerlo así, 4-3. Entonces el diseño de bomba de 4 de succión y 3 de descarga, ¿no? 3 pulgadas de descarga. Aceptar. Y acá tenemos el inicio de la bomba. Vamos a pasarlo a vista realística, que también se puede elegir acá. Bueno, la orientación del rodete entonces no está bien. El eje, en lugar de ser vertical, lo vamos a convertir a con eje horizontal, ¿no? Entonces lo tendríamos así. Bien, entonces bueno, vamos a pasar. Voy a dar la opción de que sea hueco en lo posible. Y cuando vamos a componentes, bueno, acá vamos a insertar entonces dimensiones del impulsor. Bueno, acá tenemos ancho y el diámetro del impulsor. Entonces para esto vamos a ver si esta dimensión. Acá en realidad tenemos esa distancia D, que sería la distancia desde el eje hasta la base, la cual no nos da necesariamente unidad del diámetro. Bueno, en todo caso el radio de este impulsor deberá ser menor a esta distancia D, ¿no? Entonces deberá ser menor a los 210 milímetros. Podemos tomar unos 150 de radio, por lo tanto 300 milímetros de diámetro. Y para el ancho, bueno, tampoco tenemos el ancho de este impulsor, pero vamos a considerar la misma distancia que B. Entonces unos 100 milímetros de ancho, 110. Entonces vamos con eso. El ancho entonces será 100 milímetros y el ya, creo que es muy poco. Cambiaré primero el diámetro, entonces vamos a cambiar primero el diámetro a 300 milímetros. Probablemente en un ancho muy delgado. Ahora sí podemos reducir esto a 100. Bueno, ya tenemos eso. Bien, bueno, la extensión viene a ser lo que corresponde a la caja de rodamientos, es este bloque de acá. En este caso, bueno, acá creo que no hay muchas dimensiones, pero podemos ver que es algo menor al diámetro del rodete, del impulsor en particular. Entonces vamos a poner un valor un poco menor. 300, podemos rebajar esto a 250. Incluso un poco menos, creo que va a estar mejor. 220, perfecto. Y la longitud de la extensión vendría a ser, de hecho, esta distancia, ¿no? Esta longitud de la parte cilíndrica. Acá no se tiene esa longitud, pero se tiene una longitud hasta el eje, hasta el final del eje. Con el eje voy a tomar un eje de 100 milímetros, muy parecido a la distancia SP. Entonces, sí, alrededor de 100 milímetros. Y entonces, nuestra distancia, bueno, tendría que ser
Bueno, voy a tomar en cuenta entonces a la longitud A voy a restar 100 y además voy a restar este ancho, esta mitad de ancho de rodete, que vendría a ser como 50 milímetros. 100 menos, bueno, A menos 150, ¿no? Menos 100 acá y menos 50. Entonces A menos 150, bueno, es alrededor de 340, por dar una dimensión. Longitud 340. Bueno, en realidad estas dimensiones no van a ser estrictamente importantes. Lo que sí será importante serán las distancias de conexiones de la bomba. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Seleccionamos el rodete en una boquilla, dos boquillas. Voy a insertar esas dos. La boquilla de la bomba. Bueno, tengo dos boquillas. Entonces, esta, la primera, será la que se encuentra en el lado de succión. Y esta boquilla de succión, bueno, la tomaremos como 4 pulgadas, ¿no? Simplemente esto, 4 pulgadas y 3 pulgadas. Ahora el tipo de conexión lo vamos a definir, es decir, el tipo de brida en la conexión. Acá está en 4 pulgadas, esquema 40 para la conexión a tubería, pero la clase de brida normalmente en las bombas suele ser mínimo 300. Entonces, y el tipo de acá de brida, bueno, carga resaltada, welding neck, ¿no? Entonces RFWN, Resulted Phase Welding Neck, vamos a aplicar. Tenemos que aumentar un poco de tamaño. Bien, luego tenemos acá la distancia, podemos modificar de hecho la ubicación respecto al eje horizontal. Bueno, y acá hemos visto que bueno, lo que he hecho es desfasar un poco esta brida, ¿no? Lo cual no corresponde, simplemente que para mostrarles el parámetro. Bien, entonces esto va a quedar al centro y tenemos acá la longitud. Esta longitud representa la separación entre el centro de la brida y el final de esta brida, ¿no? Entonces la dimensión que tenemos acá es P, bueno, 102 milímetros. Entonces esto va a ser nuestra longitud. Bien, entonces esa es la brida que ya tenemos ajustada. ¿Esto es tendrá de succión? Sí. Vamos a insertar los parámetros para parte de descarga, para la brida de descarga. La ubicación, bueno, voy a mantenerlo en 0. Esto sí sería una brida ahora de 3 pulgadas, cambiaría la dimensión de la descarga. Y eso es algo que sucede mucho en las bombas. El diámetro de descarga suele ser generalmente menor al diámetro de succión. Clase 300 nuevamente, para tener mayor resistencia, es algo típico en las bombas. Mínimamente tienen una clase 300. Bien, ángulo de disposición, acá hay otros parámetros, pero voy a cambiar inicialmente esto. Esta brida ya no se encuentra en el lado de succión, se encuentra en el lado de descarga, entonces voy a marcar que no. Y referente a la posición o distancia, voy a ir hasta acá donde tengo más parámetros y puedo ubicar esto en inicialmente vamos a ubicar esto en dirección Z positiva, es decir, el eje vertical hacia arriba, es la dirección en la que sale en la brida. Vamos a aplicarlo. Entonces ya se puede ver ese cambio, la dirección ha cambiado a esa posición y tendríamos que con el parámetro A, bueno, elegimos un desfase respecto al, si nos imaginamos entonces todo el rodete acá, A representa el desfase respecto a la vertical del eje, ¿no? En nuestro caso, en el catálogo, bueno, el diseño es tal que la brida de descarga, bueno, está centrada respecto al eje, entonces no hay tal desfase medida en el parámetro A. Vamos a dejar esto en 0. Y lo que sí tenemos es una distancia hasta el final, ¿no? Hasta la parte superior. Eso en realidad está acá en longitud. Voy a aplicar. En este parámetro de longitud se puede entonces controlar la distancia que tenemos desde el centro hasta el final de la brida. 165, vamos a ver en el catálogo, bueno, tendríamos es la distancia X, entonces 280 milímetros para ese modelo, 11 pulgadas en realidad, 280.
Bien, bueno, creo que acá no se ve muy bien. Lo que voy a hacer es aumentar un poco el diámetro del impulsor, del cual no teníamos dimensiones, ¿no? Si nos fijamos, acá en particular no hay dimensiones del impulsor, ni el diámetro ni el ancho. Eso no sé si depende de las carcasas en todo el modelo. Como en este caso no tenemos ese dato, lo que vamos a hacer es, y además no es, hemos dicho, no es lo principal. Voy a cambiar acá, aumentar un poco esto, ¿no? Entonces voy a aumentar un poco el tamaño y bueno, probablemente el ancho puedo aumentarlo un poquito también. Ok, bueno, ahí se ve ya algo mejor. Perfecto, entonces tenemos los puntos de conexión de la bomba. Continuamos con eje de 100 milímetros, luego tendremos un acople de una distancia de 95 y bueno, luego vamos a insertar otro eje de igualmente 100 milímetros, de 10 centímetros. Entonces, para esto, bueno, continuamos acá en eje. Este eje lo vamos a detallar. Longitud 100 milímetros y diámetro, bueno, 59 lo voy a dejar por defecto. Luego seguiría entonces el siguiente elemento, un acople. El acople tendría entonces una longitud de 95. Esto queda por defecto. Y si nos fijamos bien, en realidad el eje de este lado, bueno, va a ser el eje del motor. Entonces, con lo cual incluyendo motor, estaríamos incluyendo ese segmento de eje que nos falta. Simplemente voy a igualar el diámetro en este lado del eje como en este otro lado. Entonces vamos a 59. O lo que podría hacer es mantener el diámetro del motor y bueno, acá simplemente decir que mi eje también tendrá 60 milímetros. Bien, perfecto. La longitud del eje, bueno, lo vamos a hacer de 100 milímetros, un poco más corto. Y bueno, acá tenemos ya longitud y radio del cilindro que representa el motor en sí, ¿no? Si nos fijamos un poco la escala acá, la proporción, no tenemos dimensiones, pero un poco escala corresponde más o menos a esta longitud de la extensión y el diámetro es algo cercano al diámetro del impulsor. Por lo tanto vamos a hacerlo un poco de esa forma. El impulsor con el rodete tiene dimensiones de 350 de diámetro, por lo tanto en el motor su radio tendrá que ser la mitad de 350, 175, y la longitud parecida a la longitud de la extensión, ¿no? 340 más o menos. Listo, con esto tenemos ya un diseño preliminar del impulsor, de las bridas, de la caja de rodamientos, de los ejes, los acoples y el motor eléctrico. Bien, acá sigue en realidad, con esto representa una especie de tablero de control, el cual no vamos a incorporar. Simplemente es una representación esquemática bastante simplificada. La base de la bomba. Bueno, nos pide que seleccionemos sobre cuál rodete vamos a incorporar esa base de bomba. Y ahí lo tenemos. Bueno, el tamaño lo vamos a modificar ahora para que esto coincida, ¿no? Entonces está el motor, lo voy a ir minimizando. Si se ve la lista, bueno, dentro del rodete está incorporado esa base de bomba. Entonces están las boquillas y también está esta base de la bomba. Entonces bueno, la longitud la vamos a incrementar. Probablemente esto vaya a ser casi el doble, 1200. Sí, es muy probable. El ancho, bueno, está bien, aunque se puede reducir un poco. Bueno, eso depende de tener más planos de detalle de este elemento. Lo vamos a dejar así. Y la altura, bueno, representa el espesor la altura de esta estructura, ¿no? Que creo que se puede hacer un poco más gruesa, 80 milímetros. Bien, ahora acá con X y Z, iniciar X y Z, se puede reconfigurar, posicionar esto. Entonces en Z lo vamos a bajar justamente el mismo diámetro, el mismo radio del rodete. El impulsor tiene 300 de diámetro, es decir, 150 que deberíamos introducirlo como negativo para que descienda, ¿no? En X es el cual es el eje rojo, entonces voy a desplazar en el sentido negativo de X unos, no sé si 50 o 100, voy a ver,
Se puede pasar un poco más, entonces menos 100. Yo creo que ahí quedó ya mucho mejor. Entonces con esto tendríamos el diseño de creo que no es 150, me parece que es 175. Entonces, vamos a asegurarnos. Sí, efectivamente. Entonces era 350 de diámetro. Bueno, tenemos el diseño, vamos a guardarlo. Esto se guarda en las carpetas que ustedes gusten. Bueno, acá voy a guardar como... Yo había creado ya preliminarmente en este modelo de planta este equipo. Lo vamos a reemplazar. Sí. Bien, entonces tengo acá en la carpeta de CADWorks. Bueno, esta es la carpeta CADWorks 2015, la carpeta donde se guardan los diseños de CADWorks, o puedo elegir otras carpetas si se gusta. Bien, entonces tenemos ya el diseño de la bomba, cuál sería una primera parte.